de Costa Rica y ha hecho también muchas cosas ya sobre Leibniz y ha participado en reuniones y publicaciones y demás, ¿no? Entonces, cuando quieras, pues puedes empezar para no emplear más tiempo en esto. Sí. Vamos a ver. Ok. Permitir, sí. Buenos días y buenas tardes a todos y todas. Ante todo, quería ver si se ve la pantalla de presentación. Sí, se ve bien. Ok. Bueno, primero que nada quisiera expresar mi agradecimiento a Juan Antonio Nicolás por la invitación a participar en este seminario. Le agradezco mucho su invitación y también a todos los que pues están participando en este momento. Entonces, el tema que yo había sugerido a Juan Antonio era este, el de la discusión con Bale sobre los animales no humanos. Y en relación con esto, primero quisiera pues hacer dos consideraciones generales. La primera de ellas es que revisando la Biblioteca Hispánica Leibniz, específicamente sobre el tema de los animales no humanos, solamente encontré dos publicaciones. Una pionera de don Alejandro Herrera, publicada en 1992, me parece, y otra de Álvaro Carvajal, que bueno, está presente, que fue publicada en 2019. Yo supongo que ya en partes más, o sea, revisando ya toda la parte del tema de biología, posiblemente se mencione aspectos sobre los animales no humanos, pero sin embargo, trabajos específicos sobre el tema, pues encontré esos dos. Entonces es importante ver que no ha habido como tanta discusión sobre el tema y yo creo que ahora sí se abre un espacio para comenzar a hacer trabajos más detallados sobre este tema en Leibniz. Entonces yo me voy a centrar específicamente en esta parte de la discusión con Bale. El segundo aspecto es que, bueno, esto yo lo discutía con Juan Antonio porque realmente el texto que Bale utiliza como base para, para la introducción de esta partecita de la sección de la entrada de Rorarius es el nuevo sistema de la naturaleza que fue publicado por Leibniz en 1695. Este es el documento que Bale echa a mano, tiene en cuenta algunas observaciones que Leibniz le envió. En particular, solo se hace referencia a una ampliación de Leibniz, pero prácticamente toda la discusión de Bale sobre los animales no humanos es aquella que deriva de este documento, bueno, esta publicación del nuevo sistema de la naturaleza de Leibniz. Entonces, yo voy a centrarme en estos tres aspectos, estos 6 aspectos. Primero, presentar algunos elementos de contexto, creo que es importante hacerlo. Luego, ver algunos aspectos de la correspondencia de Leibniz-Bale, porque tiene como 2 momentos la correspondencia que quisiera señalar. Luego, hacer una breve referencia a Rorarius y seguidamente hacer la presentación de lo que Bale hace de Leibniz en Rorarius. Luego ver las objeciones de Bale y finalmente algunas reflexiones finales sobre sobre este análisis. Primero, o sea, es importante situar a Pierre Bayle, que Leibniz tenía en mucha estima, y Leibniz se relacionó con otros escépticos como Fouché, Boulder y Bayle, entre otros, pero de Bayle tiene un particular aprecio, se ve mucho aprecio en la correspondencia,
y según algunos autores se debe a que Leibniz encontró en Bayle un adversario importante que podía plantearle objeciones a su pensamiento y por lo tanto le permitiría que pudiera ampliar, refinar, cambiar, o sea, ir modificando su pensamiento. Y Leibniz, Bayle de igual manera tiene palabras muy, bueno, muy buenas para Leibniz, lo considera como el pensador más relevante de Alemania y como uno de los pensadores más importantes de Europa. Debemos recordar que Bayle es situado como el primer defensor del llamado espíritu de la tolerancia o la libertad filosófica. Voltaire, de hecho, lo considera como el padre del espíritu de la tolerancia o del libre pensamiento. Y por lo tanto, el hecho de que sea escéptico y libre pensador tiene un papel importante para Leibniz, por eso mismo, porque le permite tener una perspectiva, digamos, diferente y ver las objeciones que se le presentan. El segundo aspecto es que la correspondencia de Bayle, yo me sorprendí cuando revisé los archivos de Bayle y son alrededor de 17 tomos la correspondencia que mantuvo Bayle con muchos de, bueno, los principales intelectuales de la época. Y además de esto, todas sus obras que juntan alrededor como otros 10 volúmenes. En total son como unos 27 volúmenes la obra de Bayle. Es un personaje muy importante. Yo anoté aquí solamente para mencionar muy brevemente algunas de las obras, a pesar de que el más importante para nosotros es claramente el Diccionario Histórico Crítico, que se llama diccionario, pero realmente no tiene la estructura de un diccionario, es más bien como una enciclopedia, tiene entradas sobre temas específicos con bastante desarrollo. Específicamente el que vamos a hablar nosotros sobre el Rorarios tiene una extensión como de unas 40 páginas o más, es bastante extenso y es también muy diverso. O sea, esta enciclopedia trata de temas filosóficos hasta cuestiones culturales, cuestiones lingüísticas, incluso malas palabras y otros temas que le interesaban a Bayle. Se dice que este diccionario, pues, fue como de referencia o toda la gente que se decía educada debía tener uno de estos diccionarios en su biblioteca. Entonces tuvo una gran divulgación. La correspondencia entre Leibniz y Bayle se sitúa, hay como dos momentos que se reconocen, tal y como aparece en la correspondencia en el volumen número 15 que acaba de publicar, bueno, que publicó Comares. Aquí se puede ver como dos momentos, uno de ellos en que el concepto de fuerza, tal y como Leibniz lo introduce, es el punto de discusión y Leibniz entonces se ocupa de aclarar y ampliar un poquito su concepto de fuerza a Bayle. Y el otro tema, pero en el que se aborda muy poco, tiene que ver con el famoso tema este del libre albedrío. Para Leibniz, como sabemos, hay una fuerte determinación, ahora podríamos llamar biológica, pero sin embargo el libre albedrío se da como una atribución específica de este conjunto de individuos, si podemos llamarlo así. El segundo, que se sitúa entre 1699 y 1702, o sea, tiene que ver con algunos aspectos particulares o comunicaciones relacionados con el Rorarios. El Rorarios, entonces, es la entrada esta en la que Bayle analiza o trata el tema de los animales no humanos. Rorarios tiene su origen en este
cura o sacerdote religioso, Girolamo Rorario, que vivió de 1485 a 1556. Este escribió el libro que, bueno, el título se lo dio Gabriel Naudet en 1948, que es que los animales utilizan la razón mejor que los humanos. Este es el título que se le dio en 1648 y que fue publicado, bueno, para el resto de Europa y tuvo varias ediciones. Y este surge claramente en el contexto de la divulgación del modelo mecanicista de Descartes. Bale tiene, bueno, y también Naudet y otros tienen presente tienen presente la visión mecanicista de que, específicamente, de que los animales son máquinas, son autómatas, son máquinas. Y entonces se recoge en este libro una serie de datos curiosos o aspectos que tienden a mostrar que los animales son inteligentes y que no es suficiente, en este caso con el modelo mecánico de Descartes, para explicar estas manifestaciones de los animales no humanos. Claramente, Rorarius fue inmortalizado por Bale cuando hace esta entrada en su famoso diccionario. En ese momento, pues, Bale no es tan conocido, a pesar de que es un pensador que merece la pena, pues, ser analizado. Entonces, el tema de la entrada... Celso, sí. perdona un segundo. El PowerPoint no está pasando. No sé si es que no quieres pasar o... Ah, no, sí lo estoy pasando. Muy extraño. Déjeme entonces volver. Ahora sí ha cambiado. Ahora sí ha cambiado la diapositiva. Tiene que ver con la forma en la que compartió la presentación. Como compartió solo el PowerPoint, cuando pone presentación, ya no se ve la presentación. Sería mejor si le pusieras compartir toda la ventana y ya cuando pantalla grande se ve. Ok, voy a compartir todo. Entonces sería compartir toda la ventana. Una ventana. Es que tu pantalla completa. Bueno, vamos a ver. A pantalla completa. Voy a... no, pero creo que... no. Vuelve a compartir y abajo en la presentación hay una pantalla y ahí nada más va a ser pulsas. Déjeme ver. Tengo aquí una pantalla. Pero dentro, cuando veo una pantalla, entonces Sí, cuando ya compartes, abajo, en la parte de abajo, hay una pantallita. Entonces ahí das el clic o pones el cursor. Es muy extraño. Aquí, cuando yo selecciono la pantalla, me dice, bueno, PowerPoint en este caso. Pero, ¿dónde, Álvaro? Usted dice que hay otra pantallita. Se comparte primero. Aquí abajo, donde está en la parte inferior derecha. Déjeme volver, parte inferior derecha. Donde está el porcentaje del zoom. Es que esto yo no lo veo aquí. Vamos a ver.
Qué barbaridad. Ahora se ve. ¿Aquí se está viendo o no? Ahí está compartido, sí, pero está como el PowerPoint sin pantalla completa. O Ah, vamos a puede ser ver a vista. cómo. Vamos a... Déjeme ver entonces, detener presentación y voy a abrir acá como si... Oh, pero... ¿se sigue viendo? ¿Sigue con defectos? No, ahora se ve bien, pero una sola diapositiva. Cambia de diapositiva a ver si cambiamos lo que nosotros vemos. A ver si se cambia. ¿Ahora No, cambió? no ha cambiado. Vamos a ver. Oh, ya veo, sí. Vamos a ver si puedo, aunque sea... Aquí como se ve, pero creo que yo no podría tampoco moverla hacia abajo. Celso, Sí, te habla Gonzalo. sí, ¿cómo está Gonzalo? Bien, ponen presentación con diapositivas ahí dentro del el PowerPoint. Vamos a ver. Arriba. Presentación con diapositivas. Eso. Y Y ahora... ahí le puedes decir, y ahora presentar desde la diapositiva actual o... Sí, exacto. Ok. Pero vamos a ver. ¿Pero se ve ahora o se ve el temario? Sí. Ahora sí pasa. Ahora sí, Celso. A ver, cambia ahora de diapositiva, a ver si cambia aquí. Sí, ahora se ve. No. Se ve el temario inicial, el guión ese. Ahora sí ha cambiado. Ok, entonces lo voy a hacer así. La siguiente se ve. Sí, ahora sí. Correcto, ok. Bueno, bueno, entonces voy a seguir desde acá, desde esta diapositiva, la entrada de horarios. Entonces, este está dedicado específicamente al tema del alma de los animales no humanos. Es específicamente el tema que aborda esta entrada. Y por lo tanto está como en referencia o en honor a horarios por el trabajo anteriormente hecho. Y tiene la siguiente estructura. Es muy particular esta entrada porque tiene una presentación general que parece que Bale la fue ampliando con el tiempo, por lo menos en la primera y de la primera a la segunda edición. Tiene entonces una presentación general y tiene 11 secciones que están numeradas desde la A hasta la L. Y dos de las tres últimas de estas secciones están dedicadas a discutir la presentación de la propuesta de Leibniz. La primera, que es a introducirla y luego a presentar las objeciones al pensamiento leibniziano. Entonces, claramente, aquí deja mucho de lado muchos enfoques teóricos que eran relevantes ya, bueno, que van a ser relevantes del siglo después o que ya lo eran. Por ejemplo, el trabajo sobre anatomía humana que había sido
pues comenzado en 1543, lo mismo que los temas de reduccionismo, que Descartes se preocupa mucho por tratar de entender cómo podría funcionar un organismo como una máquina, o aspectos de simulación como se hace ahora en inteligencia artificial. Entonces él deja de lado, o sea, muchos otros aspectos que pues se estaban planteando en su momento y que van a adquirir una importancia posterior. En la horarios, en esta entrada, pues analiza la posición de Descartes y los cartesianos, así como los escolásticos y los peripatéticos, así como la posición de Leibniz. Yo solamente voy a centrarme más en la posición de Leibniz, pero antes de esto, pues señalar los 3 criterios que Bale propone en la sección G sobre que debería cumplir un sistema adecuado que dé cuenta de la diferencia en alma de los animales no humanos y de los seres humanos. Entonces, el primer criterio dice: deseamos un sistema que mantenga que el alma de las bestias es mortal. Bueno, yo hago aquí la anotación de que bestia era el término que se usaba en ese momento para referirse a animales no humanos. Esta claramente, como Bale la utiliza en el Horarios, es pues, está contra Bale mismo. O sea, porque el atribuir alma a las bestias tal y como se hacía, bueno, a los animales no humanos como se hacía en ese momento, es declararla como inmortal. De hecho, esta es la vía que Leibniz va a seguir, como todos conocemos. Sin embargo, el hecho de que él ponga este criterio de que el alma sea mortal presenta un dilema, o sea, importante para él, porque él es muy crítico de aquellas posiciones escolásticas que afirman que o sea, que el alma, digamos, es mortal, y atribuye esto de cierta manera a un poder de Dios. O sea, ¿y cómo es posible, se plantea Bale, que Dios esté creando almas a diestra y siniestra, algunas de las cuales van a tener, como las almas de las moscas, van a tener una vida de pocos días, otras de pocos meses? Entonces él considera, de hecho, que este hecho de crear almas así no refleja adecuadamente una característica deseable de Dios. Entonces, esto es como un criterio que es un poco, es contradictorio para la posición misma de Bale, porque tendría que explicar esta teoría, o sea, por qué Dios no actúa de manera arbitraria o antojadiza al crear almas al azar y luego estarlas destruyendo poco tiempo después. En todo caso, ese es el primer criterio que Bale introduce. El segundo es que dice que deseamos un sistema por medio del cual pueda parecer que exista una diferencia específica entre el alma de los hombres y el alma de los animales no humanos. Desde el punto de vista, esta es una visión, como sabemos, es muy aristotélica, de una diferencia esencial específica por cada especie. Sin embargo, claramente esto no satisface a Leibniz. Leibniz vería una gran diversidad, y esto se pone de manifiesto en una de las objeciones que va a plantear Bale al sistema leibniziano. Y el tercero es que deseamos un sistema que dé cuenta de las sorprendentes habilidades de las abejas, los perros, los simios y elefantes, dentro de los cuales él cita como habilidades, tomando en cuenta un poco el recuento que hace Horarios, y también otros que se sumaron a la tarea de encontrar características
humanas, características de los animales que los hacen animales muy inteligentes. Y yo quisiera comentar un caso, de hecho, que nos ocurrió a nosotros en Nandayure, Guanacaste. Esto fue hace unos 15 años cuando fuimos de paseo. Esta especie que se ve aquí se llama monos congo y como se dice aquí, se ubican desde el sureste de México hasta el norte de Perú. O sea, toda esa es la zona en la que se ubica esta especie de monos y usualmente eso es lo que encontramos, que viven en manadas lideradas por un macho. Aquí yo agregué esta información solo para ampliar un poquito sobre la alimentación, que es en su mayoría de hojas tiernas, frutos verdes, brotes, fruta madura y flores. Esta es su alimentación. Pero lo que yo quería comentar es que cuando nosotros los visualizamos, nosotros nos detuvimos, bajamos del vehículo y nos quedamos viendo hacia arriba a los monos, y estos se comenzaron a acercar muy pacíficamente, pero cuando estaban sobre nosotros comenzaron a lanzar pelotas de excremento. Comenzaron a lanzarnos pelotas de excremento. Entonces nosotros claramente tuvimos que subir al vehículo y salir corriendo. Pero estos monos, después de haber lanzado excremento, se escuchaban sus risas y claramente algo que, que uno podía atribuir de que tenían conciencia de lo que estaban haciendo, se estaban burlando o haciendo bromas con lo que obtuvieron. Pero Bale agrega a otros autores y otros pensadores que agregan otros aspectos de los animales y cómo el ser humano aprende de estos. Se señala aspectos de magia, aspectos de tecnología. Yo tomé este ejemplo de las hormigas en los que pues la tecnología se hace por emulando o imitando la naturaleza, como decía Aristóteles. En otros aspectos relacionados con la nobleza de los animales, con los mecanismos de comunicación, con la parte de fidelidad, y yo agregué esta parte de anatomía y fisiología porque era una tendencia que, como dijimos, surge con Vesalio en 1543. Sin embargo, no se incluye, esta no se incluye dentro del recuento que hace Bale. Entonces, esos serían como los tres criterios que utiliza Bale. Lo que es llamativo es que Bale nunca los utiliza, o sea, no utiliza estos criterios para evaluar la propuesta de Leibniz, ni tampoco para los aspectos que siguen en Rorarius. Y la exposición de Leibniz en Rorarius, como ya ustedes pueden ver aquí, claramente refleja un poquito el documento del nuevo sistema de la naturaleza. Es que señala Bale de que para Leibniz los animales están organizados desde las semillas. Aquí es importante señalar que Leibniz adopta esta visión de que no hay dos maneras diferentes de transmisión de la herencia de las formas. Una, la espontánea, que los aristotélicos y otros atribuían a moscas y a otros organismos, y aquellas que se transmiten por reproducción sexual como visible. De hecho, los resultados del microscopio muestran de que hay solamente una forma de transmitir la herencia en este caso, y que se conoce en ese tiempo como por semillas. Entonces, este es un avance importante en el siglo XVII en biología, de ya tratar de uniformar o de ver una sola forma de transmisión de la herencia. Y nosotros vemos en la monología y en otros escritos de Leibniz una referencia constante a este hecho de que solamente hay un mecanismo de transmisión de la herencia. Lo que es importante para que señala Leibniz es que
estas semillas o formas son las que le dan una unidad orgánica, de hecho, a los individuos que se desarrollan a partir de acá. Leibniz va a desarrollar mucho más esta idea y, en trabajos posteriores. La segunda consideración que menciona Bale sobre la visión de Leibniz es que la materia por sí misma no constituye una unidad. Y esto es muy importante porque, no sé, lo sitúa Bale, pero luego lo utiliza como una objeción, como vamos a ver más adelante. Eso es otro aspecto muy importante que resuelve otras de las objeciones que plantea Bale, pero de nuevo me parece que Bale no entendió muy bien el planteamiento de Leibniz. Dice que cada animal proviene de una forma a la que está unido, o sea, no hay separación cuerpo-alma, sino que está unido desde el momento en que fue creada. No hay creación y aniquilación de formas, esto, bueno, se ha reiterado muchas veces, y que la muerte es un fenómeno apariencial. Leibniz habla de encogimiento, que se va encogiendo hasta que aparece de forma no visible, pero que no hay realmente muerte en la naturaleza. Vamos a ver. Lo último que analiza Bale es que no hay transmigración de las almas de los animales no humanos ni del ser humano, sino que todos fueron creados desde un mismo momento. Yo encontré, yo supongo que Leibniz lo habrá considerado en algún momento dentro de la escatología de San Pablo, que San Pablo recurre a un mecanismo de resurrección de los muertos que se asimila mucho a lo que Leibniz plantea, solamente que Leibniz agrega esta dimensión desde el origen de la constitución de las formas. Yo lo puse acá, lo que o sea, donde lo que se dice es que de cierta manera se resucita pues el cuerpo claramente transformado, pero tal y como fue. O sea, no hay una separación aquí entre cuerpo y alma, como después vamos a encontrar en otros pensadores. Como dijimos, entonces es importante tener este hecho de que la discusión de Bale solamente se limita a la interacción entre cuerpo y alma. Este es el tema principal. Y yo utilicé aquí el análisis que hace Lois de 1997, que clasifica las objeciones de Bale en 4. Primero, las reducciones. Segundo, de la implausibilidad a priori. El tercero, que es el problema del perro solipsista, como se le llama, y el cuarto, que es el problema del cambio mental. Entonces, brevemente quiero señalar en qué consiste la objeción y, bueno, y hacer una breve comentario sobre ellos. En la primera, Bale señala que Leibniz parte de que la multiplicidad de sustancias que forman el organismo, y que cada una de las cuales actúa de forma instantánea, es decir, según el principio de acción interna. Entonces, lo que concluye Leibniz por aquí, Bale como objeción, es que la impresión de los cuerpos circundantes exige imponer algunas restricciones sobre la espontaneidad natural de cada una de ellas, de cada uno de ellos. Esta, desde luego, Leibniz ya la había contestado cuando en lo que se ha comentado como las pequeñas percepciones o el hecho de que no todas las percepciones son sentidas, sino que de cierta manera tiene que tener cierta fuerza para que esto sea sentido. Leibniz señala esto
tanto en el anexo este que se asignó como lectura, como también en el nuevo sistema de la naturaleza. Entonces, esa es una objeción que realmente no tiene mucho peso dentro del sistema leibniziano. Él la ve, que es la otra forma de esta objeción de reducción, lo que dice es que si existen leyes diferentes para cada una de las mentes, entonces no se puede asegurar que dos personas tengan el mismo pensamiento y debería existir tantas especies como individuos. Realmente esta es una conclusión muy, digamos, muy drástica en lo referente a especies, pero claramente es consistente con el punto de vista de Leibniz de que no hay dos individuos similares en la naturaleza. Entonces, este primer grupo de objeciones, de hecho, Leibniz solamente creo que se limita a señalar este hecho de las percepciones, porque este no representa por sí mismo pues una objeción importante al sistema bueno, leibniziano. Voy a conectar. Sí. Bale discute dos casos aquí basados en el principio interno de fuerza. Uno de ellos que tiene que ver con un barco que, si lo consideramos como una mónada o como un átomo, este tendría pues fuerza interior y entonces podría desplazarse, como dice aquí en la segunda parte, por sí mismo a puerto y quedarse en reposo en el muelle. El otro caso que discute es el de César, y lo que dice es que es implausible a priori poder predecir que el cuerpo de César entre en el Senado espontáneamente y haga todo el ruido que asociamos con sus ambiciosos planes. O que un barco navegue por sí mismo a puerto y que se quede en reposo en el muelle. Para Bale, dice que tal comportamiento elevaría el poder y sabiduría del arte divino más allá de lo que puede concebirse. Yo pienso que Leibniz aceptaría esto como una consecuencia, no para el caso del barco, porque Leibniz ha señalado claramente, y Bale lo ha mencionado, de que la materia inerte no forma una unidad orgánica, o sea, solo los organismos vivos. Entonces, esta parte de acá, referente al barco, debería no ser parte de no sería una objeción que sea válidamente atribuible al sistema leibniziano. El problema del perro solipsista se enuncia de la siguiente manera. Sí, como dice Leibniz, bueno, esto es como lo escribo yo, los estados de una sustancia surgen de manera tal que los tendríamos aún en caso en que solo existiera una sustancia y Dios en el mundo. De aquí se concluiría que no puedo comprender la conexión interna y conexiones espontáneas que deberían tener un efecto, que deberían tener este efecto que el alma de un perro sentiría dolor inmediatamente después de sentir alegría, aunque estuviera solo en el universo. Realmente esta, pues, tiene una parte que uno podría decir, sí, claro, está bien, pero hay otra en que no, porque para Leibniz, el cuerpo y el alma está claramente unida, y desde el inicio, tal y como lo expone el mismo Rorarius, hay una unidad, en los seres orgánicos, y por lo tanto, pues esto
no sería como una objeción. Y la suposición esta de que solo existiera esa sustancia de Dios, pues tampoco yo creo que presenta un problema, salvo en el caso que se refiere al hecho de que cómo poder predecir a priori, utilizando el argumento anterior, que haya estos cambios tan drásticos entre el dolor y la alegría que se pueden dar en los seres humanos y en otros animales, que no parece tan claro en el concepto de armonía preestablecida. Sin embargo, esta objeción sí se refleja más en el cuarto tipo de objeciones, que es el que quiero comentar. Y yo creo que sí es muy interesante, sí plantea una objeción importante para el sistema de Leibniz. Leibniz ha insistido, de hecho, hay la correspondencia, Leibniz hace referencia a esto mismo varias veces. Dice así: el presente está siempre cargado de futuro y cada sustancia debe expresar desde el presente todos sus estados futuros. Señala Bale que es entendible que el cambio mental que presente alguna continuidad. O sea, es de esperar que una sucesión de estados no sea azarosa, sino que responde de cierta manera a estos mismos criterios de continuidad que Leibniz ha señalado. Pero no es explicable entonces estos cambios drásticos. Y esto sí plantea una objeción realmente muy importante al sistema leibniziano, porque para Leibniz no hay cambios en la naturaleza. Entonces tampoco debería haber cambios drásticos en los estados mentales, salvo que claramente encontremos una explicación siguiendo los criterios de continuidad para este tipo de fenómenos. Señala Bale, dice: pero uno no puede exponer como posible los extraños cambios del negro al blanco, o del sí a no, o del sí al no, o aquellos tumultuosos saltos desde la tierra al cielo, que son comunes al pensamiento del ser humano. Entonces acá hay un problema. Si nosotros lo vemos formalmente, nosotros podemos ver transición entre estados, o sea, cómo los estados van cambiando. Pero si lo vemos semánticamente, efectivamente esto plantea un problema muy importante para el sistema leibniziano. Sin embargo, no es único para el sistema leibniziano. O sea, es un asunto que todavía, que actualmente las neurociencias o todos los desarrollos de inteligencia artificial todavía no logran exponer. Entonces, yo pienso que esta objeción sobre el problema en cambio mental es una objeción muy importante contra el sistema leibniziano, pero que no puede decirse que se resolvería o se soluciona cambiando el sistema, sino que es un problema que tiene una persistencia mucho mayor. Bueno, esto es más o menos como bueno, lo que se señala en la entrada del horario sobre Leibniz. En general, Bale siempre se expresó muy bien de Leibniz, y en la correspondencia, esta la que cité acá, aparece, bueno, una mención muy valiosa a las posibilidades que tendría Leibniz de poder resolver las objeciones y otro tipo de planteamientos que pueda plantearse. Dice: yo veo más claro con vuestra hipótesis. Desde que he leído su manuscrito, y me felicito por haberle dado la ocasión de adornarla con nuevas consideraciones que desarrollan cada vez más un punto de doctrina más elevado. No le enviaría más dudas nuevas, porque todo lo que yo podría replicar, como imagino, no serían más que apéndices de las primeras objeciones que, hablando con propiedad, no contendrían nada más y volverían a lo mismo dando rodeos. Yo he visto que en relación con la
con la posición de Leibniz y Bale. Los autores actualmente como se dividen en dos grupos, algunos que dicen que las respuestas de Leibniz nunca satisfacieron a Bale, y otros que señalan que realmente no eran como objeciones muy fuertes. Yo pienso que salvo la última sobre el cambio mental, los demás no son objeciones serias al pensamiento leibniziano. Y Leibniz en la monología, como recordamos en el párrafo 59, recoge un poco el fruto de esta discusión que tuvo con Bale. Y por lo tanto, solo quiero así leerlo rápidamente. Dice, por lo tanto, solamente esta hipótesis, que es la de la armonía preestablecida, que me atrevo a considerar como demostrada, es la que realza como es debido la grandeza de Dios. Esto lo reconoció Monsieur Bale cuando en su diccionario, Articulus Rorarius, le hizo objeciones, en las cuales estuve incluso tentado a creer que yo concedía demasiado a Dios y más de lo que es posible. Pero no pude alegar ninguna razón para probar que esta armonía universal, que hace que toda la sustancia exprese exactamente a todas las demás por las relaciones que tiene con ellas, sea imposible. Ok, entonces con esto concluiría esta parte, salvo que quiero hacer algunas consideraciones un poquito después. En el siglo XIX apareció, siglo XIX, se consolidó la teoría de la doble simiente. Recordemos que para la visión de los aristotélicos o la visión tradicional, la forma la transmite el hombre, la causa formal, y la mujer, la causa material. Sin embargo, en el siglo XVIII y XIX se identificó muy claramente las contribuciones de lo que se conoce como la teoría de la doble simiente. Es decir, que hay tanto aporte del hombre como de la mujer. Y yo pienso que eso sí plantea una limitación importante. O sea, habría que repensar la teoría de la armonía preestablecida bajo el concepto moderno de esta doble simiente, porque aquí hay un vacío conceptual que se introduce cuando vemos sobre todo la parte esta de los posibles, tal y como Leibniz los concibe. Pero también hay una otra limitación que Leibniz no tendría por qué conocer, y es que hay otras formas de replicación. Por ejemplo, los virus que acabamos de pasar, bueno, estamos superando ya por suerte la pandemia del SARS-CoV-2 o del COVID-19, la enfermedad, y en los que el mecanismo de replicación es muy diferente al de la doble simiente. Aquí lo que hace es que el organismo completo se copia a sí mismo y se multiplica, o sea, drásticamente. Aquí esto sí plantearía limitaciones un poco para entender la armonía preestablecida cuando lo aplicamos ya al mundo más amplio de los mecanismos de replicación que conocemos actualmente. Por otro lado, claramente Leibniz, como se ha señalado muchas veces, parte del hecho de que todo fue creado en un momento, o sea, tiene una visión mucho más fijista del mundo, mientras que ahora tenemos más bien un mecanismo, una visión más evolutiva del mundo, de que hay cambios en las especies y se pueden identificar y dar criterios un poquito para ver cuándo estamos ante una especie diferente que se ha constituido a partir de una variación. Lo otro que sí es muy importante, y yo creo que aquí Leibniz hizo una contribución realmente significativa al desarrollo de las neurociencias, la neurología, es el mecanismo de comunicación a nivel celular. O sea, esta idea de las pequeñas percepciones y de que tienen que agruparse, y tal y como lo describen en los nuevos ensayos, de que
para que la onda del mar sea audible, tiene que formarse o sea visible, tiene que estar formada de múltiples o miles de ondas pequeñitas, que conocemos ahora como la teoría del umbral, que de hecho es utilizada para la comunicación neuronal. Pienso que es un antecedente realmente muy importante en la biología actual y que Leibniz contribuyó de manera importante a introducir. Bueno, y finalmente no voy a solamente señalarlo de que cuando hablamos ahora de teleología en organismos vivos, lo hablamos referente a ciertas partes de un organismo, no ya como al organismo completo. Entonces, sí hay una delimitación o restricción del concepto de armonía preestablecida tal y como lo entendemos lo entendemos actualmente. Bueno, y yo quería compartir esto entonces con ustedes y más bien muchísimas gracias por el tiempo y por la paciencia. Muy bien, muchas gracias, Celso. Sí. Bueno, ha sido, creo, muy interesante porque ha planteado pues cuestiones más o menos novedosas, lo cual en el contexto de Leibniz pues no es tan fácil, porque claro, todo se ha estudiado ya por muchos investigadores desde muchas perspectivas. Entonces, bueno, pues Celso él tiene una formación científica y entonces eso también se ha reflejado en su exposición, ¿no? Pero bueno, eso amplía los horizontes, las cuestiones, los planteamientos y las perspectivas, y eso siempre es renovador y por lo tanto muy interesante, ¿no? Bien, pues entonces ahora quien quiera ir comentando algo sobre lo que ha ido exponiendo Celso, pues ahora es el momento. Bueno, Óscar ha puesto que se tiene que ir, Óscar Esquisabel. Hasta la próxima. Sí. A ver, ¿alguien quiere ir comentando algo sobre la exposición de Celso? Bueno, yo, si no hay alguien que quiera empezar diciendo algo, bueno, algunas de las cosas que a mí se me ocurren así sobre la marcha de la exposición de Celso, pues yo aquí en todo este planteamiento de las objeciones de Bayle a Leibniz, y pues lo que echo de menos es la concepción que Leibniz tiene de las relaciones entre cuerpo y alma, donde hay una cierta, digamos, unidad de partida, unidad de principio. No es tanto una composición. El resultado de una sustancia individual no es tal y como se puede entender en Leibniz, creo. No es tanto la suma de dos principios distintos, uno material y uno espiritual o psicológico o tal. No es tanto eso, que sería el planteamiento más, digamos, ortodoxamente aristotélico, por decirlo así, ¿no? Sino que más bien el punto de partida ya es unificado, por decirlo así, de una fuerza material o una materia, digamos, espiritualizada, por decirlo así. Algún tipo de unidad de ese estilo es
creo yo, lo que supone en el análisis de la composición o de la estructura de la sustancia individual, una unidad de ese tipo, creo que es lo que Leibniz tiene en su cabeza, a diferencia de lo que es el planteamiento más aristotélico y a diferencia de lo que es el planteamiento cartesiano, que es el que él tenía allí inmediatamente delante, ¿no? En su época, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene, si efectivamente Leibniz tiene esa idea, entonces eso debería de tener algún papel en esta discusión con Bale, que no sé exactamente bien cómo se puede incorporar eso a la exposición que tú has hecho, ¿no, Celso? No sé qué te parece. Sí, primero, o sea, Bale no... es interesante, en las objeciones, como digo, las plantea Bale, pero no incorpora las nuevas respuestas o información que Leibniz le envía. De hecho, me parece que la segunda edición fue completada como por ahí del 1700. La correspondencia con Bale continúa hasta el 2000, hasta el 702. De hecho, diciembre, más o menos es la última correspondencia que mantiene con Bale. Pero Bale no discute, o sea, las respuestas que Leibniz podría dar a las objeciones, salvo una que ahora no la tengo, tendría que buscarla ahí, donde incluye una respuesta de Leibniz. Entonces, yo lo que pienso es que Bale consideró el diccionario como una obra, digamos, ya acabada, siguió con la correspondencia y planteando asuntos sobre cuestiones de espontaneidad, por ejemplo, pero que no, pero ya no para el libro, para el diccionario específicamente. Pero sí, yo pienso que falta muchísimo de introducir en la discusión con, bueno, el trabajo con Bale. Yo no sé si Bale, después de esa obra tan monumental de 4 volúmenes, pues ya se sintió que no quería ver con eso, pero sí siguió manteniendo correspondencia con Leibniz. Pero en la monadología, para mí siempre es muy interesante porque los párrafos 11 al 13 más o menos son tan interesantes para dar una visión como muy fresca del mecanismo de desarrollo del organismo a partir de la mónada dominante. Claramente nosotros podemos conectarlo con el programa genético actual, prácticamente cambiando casi nada. Yo pienso que Leibniz sí reelaboró mucho posteriormente, siguió reelaborando, ampliando y dándole mayor consistencia. Pero Bale no discute tanto las respuestas de Leibniz. ¿Puedo? Adelino, sí, adelante. Celso, me ha gustado muchísimo tu apresentação, muito analítica, muito bem conduzida. Eu vou colocar uma questão que é pouco marginal, ou que é uma questão mais general sobre Bale. Para mim é claro que Bale, dentro de la posteridad cartesiana, es uno de los más dualistas y al mismo tiempo es un filósofo ocasionalista. Cuando se trata de explicar el pasaje del dolor al placer, o el contrario, la explicación es tipicamente ocasionalista. Creo que o ocasionalismo ha sido muito tentador. Lo encontramos também em autores como Arnaud, não quando Arnaud habla da alma, do corpo, pero quando intenta explicar o fenómeno do conhecimento e do conhecimento por los sentidos,
em de vraies e de fausses idées, sua explicação é claramente ocasionalista. Então, te pergunto se estás de acordo com el ocasionalismo, se puede dizer assim, de Bayle. Sí, de hecho, yo tenía en mente hacer una referencia al concepto de ocasionalismo, porque de hecho Bayle lo discute con Leibniz. Para Bayle, Bayle parte o toma esta idea de que el ocasionalismo supone que un acto milagroso constante de Dios. Y Bayle lo que dice es que no, o sea, si es un acto regular, entonces también está regido de cierta manera por una ley. O sea, el ocasionalismo no podemos considerarlo como como un evento milagroso, porque es la actuación, digamos, normal de Dios en el mundo. Claramente, Leibniz tiene en mente el concepto de armonía preestablecida se compone de al menos 3 elementos importantes y el ocasionalismo es inconsistente con la perspectiva de Leibniz. Primero, la idea del principio interno, principio de fuerza, que está en cada una de las sustancias. O sea, esto hace que no sea necesario introducir consideraciones ocasionalistas. Bueno, la segunda es de hecho la que parte Bayle de la parte esta milagrosa que Leibniz dice que introducir el ocasionalismo supone introducir una intervención milagrosa de Dios, o sea que es más allá de las leyes naturales. Y de hecho el tercer principio leibniziano es que el universo se rige por leyes y que el ocasionalismo es una violación de estas leyes. Para mí, la tercera deriva mucho de esta ley del principio interno de fuerza que Leibniz defiende y por lo cual, digamos, el ocasionalismo no tendría como mucho sentido dentro de la perspectiva leibniziana. Pero yo creo que Bayle no entendió, este planteamiento leibniziano. Y sobre todo porque el concepto, por lo menos lo que aparece en Rorarius, habría que ver si posteriormente Bayle mejoró, digamos, su valoración sobre Leibniz. En mismos Rorarius hay una, señala Bayle que él casi cree que Leibniz va a ir resolviendo todas las principales objeciones o problemas que se le planteen a su teoría. Pero, pero en este momento no, digamos, no lo hace y sigue defendiendo, sí, el ocasionalismo como el principio de interacción entre digamos, almas y cuerpos. O sea, él no considera esta idea de la unidad sustancial. Y el otro aspecto importante que tiene que ver, yo creo, con este hecho es que Bayle atribuye al padre Lamy la atribución de armonía preestablecida a Leibniz. De hecho, lo menciona en Rorarius. Leibniz claramente responde que él lo introdujo, o sea, mucho antes, que él introdujo el concepto de armonía preestablecida. O sea, mucho antes de que Lamy la introduciera en un libro que dice Leibniz que él no ha leído todavía y que es utilizado como referencia en el Rorarius. Bayle nunca hace este cambio de introducir la autoría o de dar la autoría del concepto de armonía preestablecida a Leibniz. Sin embargo, Leibniz había utilizado el concepto de concomitancia como una expresión equivalente a armonía preestablecida. Entonces, yo pienso que en este momento quizá el concepto de armonía preestablecida Leibniz la estaba desarrollando todavía, como para que pudiera reflejarse ya claramente en esta primera etapa
no sé, hasta el 97 o 98 del diccionario de Bale. No sé. Vamos provavelmente continuar después, pero por ahora, muchas gracias. Gracias a usted. A ver, más intervenciones. A ver, ¿puedo intervenir yo ahora un poco? Sí, sí, adelante, Bernardino. Vamos a ver. Leibniz tuvo respecto de Bale tres situaciones. Uno fue al comienzo de la lucha anticartesiana, en el año 1686 y 87, en dos cartas importantísimas que Leibniz publicó precisamente en las novelas de Bale. Uno es nada menos que la ley de la continuidad, a propósito de Malebranche. Y el otro es una segunda carta del año 87 de julio, me parece, en el que Leibniz, recordando lo que había dicho Newton, recordemos, las causas y los efectos, entonces dice Leibniz, le dice a Bale, cada una de las causas corresponde a cada uno de sus correspondientes efectos. O sea que no solamente las causas y los efectos están relacionados, sino que cada una de las causas, cada uno de los actos de una sustancia le corresponde precisamente y solo uno de su efecto. Es decir, que la singularidad de la sustancia está ahí. Luego, cuando Bale publicó en el año 1702 la segunda edición del diccionario, Leibniz tuvo mucho interés en responder y en escribir. Total, que escribió un extract del artículo Horarius que se lo envió a Bale, a De Volder, se lo envió también a Bernoulli, a John Bernoulli, para que se lo publicaran. Pero Bale no lo quiso publicar. Todavía más, un par de meses después, Leibniz hizo un resumen del extract, que es el que tú has citado como response. Bueno, pero entonces, ¿qué ocurre? Que Juan Nicolás ha sugerido antes una idea tímidamente, o sea, no el tímido él, sino una idea sutil de un Leibniz no necesariamente aristotélico, sino plotiniano. Y Adelino ha insistido en que Bale era un cartesiano ocasionalista. Entonces Leibniz se comprometía internamente a resolver el problema cartesiano acudiendo precisamente a la tradición del corpus hermeticum, a la tradición de los helmontianos, de los paracelsistas, de los biólogos de su tierra natal, que había cantidad de ellos que entendían que cuerpo y alma son la misma cosa. Entonces, Leibniz necesita decir precisamente eso y elabora la noción de semillas. Recordad que la semilla es tal como está producida, o se cuenta en el Génesis, fue producida por Dios en la creación, etcétera, todo esto. Y entonces Leibniz tiene que defender que los cuerpos no son pura extensión, que los cuerpos son la expresión precisamente de la actividad de la sustancia de la semilla. Entonces resulta que los helmontianos, Juan Bautista van Helmont, había defendido justamente en el Hortus Medicinae de su obra, había defendido precisamente que el argeus, es decir, lo que hoy llamaríamos, así de una manera muy vulgar, alma o espíritu, el argeus construye su propio cuerpo.
a Leibniz esto le escandaliza, y sin embargo, en el fondo está muy de acuerdo con ello, pero entonces lo que tiene que hacer es no centrarse simplemente en decir que los cuerpos están animados, es decir, existe microfísicamente, diríamos, la actividad en la materia. No existe la materia puramente extensa, sino que la materia tiene que expresar precisamente la actividad de la sustancia. Y en ese sentido, diríamos, me parece a mí que habríamos de retomar un poco, y perdonad, no quiero hacer propaganda de libros ni nada, de los míos ni en absoluto, pero sí habríamos de retomar en nuestras investigaciones un poco más toda esta corriente neoplatónica que Leibniz incorpora. Pero claro, él no se atreve a hacer como había hecho Lady Conway, como habían hecho los helmuntianos, identificar materia y espíritu. Diríamos, la materia es un espíritu menos utilizado, y entonces hay toda una comunicación, diríamos, entre esos dos aspectos. Leibniz no se atreve a decir eso. Ojo, es más, se lo prohíbe la noción de sustancia simple a la que él ha llegado. Y entonces, si es una sustancia simple, evidentemente el cuerpo no puede ser eso exactamente. Entonces se inventa la armonía preestablecida, se inventa, diríamos, todo un proceso en virtud del cual puede atacar al cartesianismo afirmando que la materia extensa es activa. Pero claro, ¿cómo puede ser activa una materia puramente extensa? Pero es que la materia no es algo puramente extenso. Entonces Leibniz se debate ahí entre la tradición que él ha recogido de la cantidad de místicos alemanes y luego toda la tradición neoplatónica del Renacimiento, pero no se atreve a llegar hasta el extremo que había llegado Lady Conway, por ejemplo, en un librito muy elemental, muy sencillito, pero que defendía intensamente que los cuerpos son una exudación del espíritu. Es decir, que espíritu y materia son lo mismo. Leibniz no se atreve a decir eso, pero evidentemente ya no está en el terreno de la escolástica aristotélica, sino que está en el terreno de la biología de la época, que hasta que llegó Lavoisier en el siglo XVIII y todo esto, pues no tenían idea clara de cómo definir lo que es la materia, lo que es la evolución, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena que en nuestras investigaciones nos ocupáramos un poco más de toda esta tradición neoplatónica que nos daría un poco de luz para ver qué es lo que Leibniz entonces pensó. Por otra parte, y termino ya, la idea de los infinitésimos para él fue esencial, en el sentido de que en el límite materia y espíritu son lo mismo, decía Conway. En el límite, materia y espíritu son lo mismo, decían los helmuntianos. En el límite, materia y espíritu son lo mismo, decían algunos biólogos. Leibniz no se atreve a decir eso e inventa, diríamos, no son lo mismo, se representan, se expresan, etc. Y en ese sentido, a mí me parece que valdría la pena insistir un poco en esta cuestión. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la recomendación, Bernardino, como siempre. Sí, esta conexión con Belmont, eso sí yo no lo había hecho, es muy interesante investigarlo, ya tomé nota para ver. Tomás había pedido la palabra. Sí, Celso, muchísimas gracias. Ha sido una exposición verdaderamente interesante, muy interesante, ¿no? No sé si realmente voy a aportar algo, ¿no? Después de lo que habéis dicho, de lo que han dicho y sobre todo lo que ha dicho ahora Bernardino, ¿verdad? No sé, una breve referencia a Bale y al Bale de los ensayos de Teodicea, ¿no? Porque en los ensayos de Teodicea Leibniz debate muy amplia y
muy profundamente tesis de todo tipo de Leibniz, ¿no? por leer dos cositas, ¿no? Al hilo de la exposición de Celso, hacia el artículo o párrafo 399, 400 en adelante de los ensayos de Teodicea, dice, en el 399 leo unas líneas, dice Leibniz, acaba de referirse a Malebranche, ¿verdad?, y al ocasionalismo, y acaba de citarlo, y a continuación citará a Pierre Bayle. Dice, el señor Bayle, no contento con decir que somos creados continuamente, insiste también sobre esta otra doctrina que quisiera sacar de ella, que nuestra alma no podría orar. Salto el párrafo de Bayle y dice en el párrafo 400, dice, es preciso que la fuerza de estas pruebas, que él alaba, no sea tal como él cree, puesto que probarían demasiado. Dice, harían a Dios autor del pecado, ¿no? Reconozco que el alma no podría mover los órganos por una influencia física, porque creo que el cuerpo debe haber sido formado de tal manera de antemano que hará en el tiempo y lugar lo que responde a las voliciones del alma. En armonía preestablecida, etc. Las pequeñas percepciones. Aunque sea verdad, sin embargo, que el alma es el principio de la operación. Dice, pero decir que el alma no produce sus pensamientos, sus sensaciones, sus sentimientos de dolor y de placer es algo a lo que no le veo razón alguna. Y dice ahora, en mi opinión, toda sustancia simple, es decir, toda sustancia verdadera, debe ser la verdadera causa inmediata de todas sus acciones y pasiones internas, y hablando con rigor metafísico, no tiene otras que las que ella produce. Dice contundentemente ahora, los que son de otra opinión y hacen a Dios el único autor, se enredan sin motivo en expresiones de las que tendrán muchas dificultades para salir sin chocar con la religión, además de que chocan absolutamente con la razón. Y un poquito más adelante, en el párrafo 403, acaba siendo todavía más contundente, ¿no? En fin, leo algunas líneas y lo dejo simplemente, digamos, como insinuado por si alguien quiere continuar leyendo. En medio, en el párrafo 401 y 402, cita ampliamente dos textos de Pierre Bayle, de las respuestas a un provinciano, a las objeciones de un provinciano. Dice 403, he aquí lo que es razonar de una manera extraña. ¿Qué necesidad hay de saber siempre cómo se hace lo que se hace? Las sales, los metales, las plantas, los animales y otros 1000 cuerpos animados o inanimados saben cómo se hace lo que hacen y tienen necesidad de saberlo. Dice, es necesario que una gota de aceite o de grasa entienda la geometría para redondearse sobre la superficie del agua. Coser puntadas es una cosa diferente. Se obra por un fin, subrayo eso, y es necesario conocer los medios. Pero nosotros no formamos nuestras ideas porque queremos. Ellas se forman en nosotros y ellas se forman por nosotros, pero no a consecuencia de nuestra voluntad, sino conforme a nuestra naturaleza y a la de las cosas. Y así como el feto se forma en el animal, como otras 1000 maravillas de la naturaleza son producidas por un cierto instinto que Dios ha puesto en ellas, es decir, en virtud de la preformación divina que ha hecho estos animales autómatas propios para producir mecánicamente tan bellos efectos. Es fácil juzgar del mismo modo que el alma es un autómata espiritual, todavía más, dice, admirable, y que gracias a la preformación divina produce estas bellas ideas en las que nuestra voluntad no tiene parte y a las que nuestro arte no podría alcanzar. Y dice ahora, la operación de los autómatas espirituales, es decir, de las almas, no es mecánica, pero contiene eminentemente lo que hay de bello en la mecánica. Los movimientos desarrollados en los cuerpos, al estar concentrados por la representación como un mundo ideal que expresa las leyes del mundo actual y las consecuencias y sus consecuencias, con la consiguiente diferencia del mundo ideal perfecto que hay en Dios, que la mayor parte de las percepciones en nosotros únicamente son confusas.
etcétera, ¿no? La oposición a Bale es frontal. En fin, dejo esto simplemente insinuado porque el debate con Bale en la Teodicea, en los ensayos de Teodicea, es muy grande. No sé si actual, simplemente una breve aportación. Muchas gracias. Muy interesante. Yo revisé un poquito para ver cuántas menciones se hacía de Bale en la Teodicea. Son más de 300 menciones. Esto significa que las objeciones o los planteamientos de Bale fueron tomados muy en serio por Leibniz, y yo creo que es lo que también Leibniz buscaba en el planteamiento de los escépticos, encontrar objeciones que le permitieran a él pues refinar y darle mayor consistencia a su visión. Sí, eso a mí me llamó mucho la atención que se citara. Creo que es el autor más citado, posiblemente Tomás usted haya visto otro, pero como yo tenía interés en ver a Bale, pero sí son más de 300 las citas que se hacen. Sí, además sí vale, bueno, esto lo conocemos todos, pero no es, en fin, es un poco raro en Leibniz, ¿no?, que cite textos tan largos y que los cite también citados, ¿no?, que los copie también citados. En el caso de las respuestas a las objeciones de un provincial, ¿verdad?, las citas son enormes y las citas están copiadas textualmente de una forma además muy, digamos, minuciosa, ¿no?, cosa que no hace digamos, en otros momentos de su vida, que cita de memoria o tal. Es decir, aquí quiere ser muy preciso. Es decir, mucho le dolía, debía dolerle, ¿no?, el escepticismo y el ocasionalismo de Bale para que Leibniz entrara de una forma tan potente, digamos, ¿no?, tan profunda o tan decidida, mejor, ¿no?, a discutirle, a debatirle a Bale todas estas posiciones, aunque claro, cuando escribe la Teodicea Bale ya había muerto, había fallecido. Sí. Sí, había fallecido. Pero bueno, en todo caso, quede ahí la aportación. Sí, pero según algunos autores, de hecho, es que no recuerdo ahora el nombre del que edita las selecciones estas donde aparecen horarios en inglés, él dice más bien que Leibniz estaba un poco inquieto porque Bale no contestaba o no respondía con la rapidez que él quisiera para poder obtener y seguir retomando el tema y reelaborando. O sea, Leibniz parece ser como de esos, como Newton y otros que querían estar desarrollando el tema y hasta que lo completan poder dejarlo y pasar quizá a otro tema. Según autores como ellos, era más bien como la actitud opuesta. O sea, él estuvo muy cerca de los escépticos porque quería obtener de ellos valoraciones u objeciones que le permitieran mejorar su visión, su sistema. Sí, pero que quizá, sí, vale, quizá hizo con Bale lo que no hizo con otros autores, ¿no? En el caso de Locke, lo que no hizo con Locke, es decir, a Bale lo reproduce de forma muy minuciosa, ¿no?, con mucha delicadeza, copia textualmente. A Locke lo que le escribe son unos nuevos ensayos para provocar su respuesta, manipulando hasta donde pudo y más el propio pensamiento que había expresado en el ensayo sobre el entendimiento humano, ¿verdad? Aquel Filaletes no se parece a John Locke ni de lejos, ¿verdad? Ahí yo creo que en este contraste hay un Leibniz oportunista, quizá, o no sé cómo calificarlo. Es un Leibniz curioso que se adapta a las circunstancias o que las va midiéndolas, ¿verdad? Pero no sé por qué razón en el caso de Bale fue tan cauteloso a la hora de citarlo. Seguramente lo valoraba incluso a más que a John Locke, ¿no? En fin. Muy interesante, muy interesante. A ver, otras intervenciones.
Ha habido, no veo que alguien más haya levantado la mano por ahora. De las 4 objeciones que has señalado, Celso, la cuarta tú has dicho que es la única que realmente te parece a ti que es una objeción más o menos seria, o que puede serlo, al planteamiento de Leibniz. Que es lo que tú has llamado lo de que el cambio mental, que no puede haber cambios drásticos y demás. Pero yo no he entendido bien exactamente cuál es la objeción. No la he entendido bien. Entonces, si puedes explicarla un poco más detalladamente. Sí. Hay, o sea, Leibniz ha señalado a partir del principio que reitera en la correspondencia de que en el presente está el futuro y que los estados, bueno, el futuro es la sucesión de estados del presente y al futuro están determinados por el pasado. O sea, el pasado determina los estados futuros. Entonces aquí, bueno, eso es lo que señala Leibniz en la correspondencia. Y eso es una visión, digamos, visión matemática y también muy mecánica, en la que uno puede ir viendo, si uno tiene un estado S1 y un estado Sn, lo que diría Leibniz es que debería haber una transición entre S1 hasta Sn. O sea, que yo pueda ver cómo se llega al estado Sn. Pero hay otra restricción leibniziana, y es que la transición debe responder al principio de continuidad o digamos al principio general de orden, en el sentido de que aquí no debe haber saltos en la naturaleza. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de modelar procesos cognitivos, yo así puedo ver, bueno, yo puedo decir, bueno, se llega al estado Sn y yo puedo ver los antecedentes, puedo ver si hay, qué sé yo, entradas sensoriales o otros estímulos que pueden explicar en el pasado el que yo llegue al estado Sn, por lo menos en las partes principales. Lo que Bale señala, que a mí me parece que es interesante, es que no es solamente ver la parte formal, o sea, ver la parte de transición entre estados, sino la parte de contenido. O sea, si yo paso bueno, habría que ver si es un buen ejemplo ahora, del blanco al negro, aquí habría un salto, que ese salto no respondería al principio de continuidad, salvo que, y es lo que yo quería decir, que habría que ver ahora cómo es la teoría de los colores, que es muy interesante, que fue desarrollada en el siglo XIX, porque ahí sí puede haber transiciones entre colores, por ejemplo, entre uno y otro uno puede ver transiciones que sean continuistas. Pero la objeción principal de Bale es que cuando vemos los cambios drásticos en lo que llama el pensamiento de pensar en los cielos y luego en la tierra, o al revés, entre el blanco y el negro, aquí no vemos continuidad. O sea, no vemos continuidad. Entonces hay un vacío en la ley de continuidad que observa Bale. O sea, eso sería lo que habría que analizar. Pero aún enfoques recientes en, digamos, modelos computacionales de la mente y cosas así. O sea, esto es algo que se plantea igual como un problema importante a resolver. O sea, yo digo que no es un problema que sea exclusivo de Leibniz. Aclaro un poquito más. Sí, gracias, Celso. Yo creo que ahora entiendo mejor lo que querías decir, ¿no? Pero lo que se me ocurre es que, bueno, la percepción de un cambio drástico, por ejemplo, pasar del blanco al negro, puede ser compatible con la realidad de una continuidad de ese cambio. Es decir, puede haber pasos intermedios del blanco al negro, pero
como hay pequeñas percepciones, como hay elementos que no somos capaces de percibir, pero que están ahí presentes, como eso existe, es posible que nuestra percepción de lo que es un cambio drástico, de lo que es digamos, algo que podría ser inexplicable de tipo milagro, que se ha producido un cambio así, un salto en la naturaleza, digamos, lo que percibamos así, puede ser que en la realidad sí que haya cambios sucesivos, de manera que lo que se manifiesta como blanco al final de ese proceso se manifiesta como negro, pero en medio hay un proceso que efectivamente mantiene la continuidad. Eso es posible pensarlo en términos de Leibniz, digo, ¿no? Sin duda. Sí. Sí, Claro. pero Leibniz, por lo menos en su teoría de las, bueno, digamos en los ensayos y en otros, parece sugerir que existe un umbral. O sea, cuando dice no todas las percepciones son sentidas o son percibidas por, digamos, por otro ente, digamos, por la mónada dominante. O sea, no todas son percibidas. Lo que significa es que estas no tendrían ningún efecto, porque ningún efecto si no son percibidas. Entonces, parece suponer un umbral, o sea, tiene que haber un umbral después del cual... Claro, pero una cosa es que no sean percibidas y que haya unos umbrales a partir de los cuales las percepciones se tengan como tales percepciones y de ese umbral hacia abajo no. Eso es una cosa. Y otra cosa es que no lo haya, porque son dos cosas diferentes. Una cosa afecta, digamos, al nivel de la epistemología, y es donde se puede plantear el tema de los umbrales, que eso es compatible con lo que plantea Leibniz, aunque él no determinara o no midiera umbrales y demás, pero es compatible con esa idea. Y otra cosa es que no haya esa continuidad, sea percibida o no, porque eso no afecta al ámbito de la epistemología, sino al ámbito de la ontología. Y ahí, claro, el postulado, el principio que introduce Leibniz es, lo percibamos o no, hay una continuidad en los cambios, no hay saltos, por eso no puede haber milagros. Hay siempre una regularidad en los cambios que hay. Solo que como no percibimos todo lo que ocurre, porque efectivamente hay unos umbrales a partir de los cuales ya no hay percepciones, no somos capaces de percibir, pues hay mucho que ocurre en la realidad de lo cual nosotros no tenemos percepción, no tenemos conciencia, etcétera, pero hay continuidad en esos ámbitos. Claro, eso es un principio que es Leibniz, ¿no? ¿Me permitís aportar un texto? En Initia Rerum Mathematicarum Metaphysica del año 1714, cuando Leibniz vuelve a reproducir la noción de la continuidad, dice, he aquí lo que ha asombrado a los geómetras. Y es que dice, textual, la naturaleza opera de forma continua en el tiempo, en el movimiento, en el lugar, y añade, y en todos los tránsitos de la naturaleza que nunca opera por salto. Esto es decir, textualmente. Claro, lo que ocurre es que Leibniz al mismo tiempo tiene que distinguir que no hay continuidad de una sustancia a otra, que son simples, pero en los fenómenos, sí, en los fenómenos todo es continuo. Y entonces va del blanco por todos los grados al negro, y ojo, y claro, sus colegas o amigos fielmontianos defendían, por consiguiente, espíritu y materia son la misma cosa. Lo que ocurre es que de una manera o de otra se nos va manifestando. Leibniz no puede defender eso porque eso lo impide la noción simple de la sustancia. En la sustancia no hay continuidad. Entre una sustancia y otra sustancia hay infinitas sustancias distintas cada uno. Y tiene ahí el problema que los gelmontianos y los neoplatónicos no lo tenían, ¿verdad? Pero él sí. Y en ese sentido yo estaría de acuerdo con lo que Juan dice, que Leibniz entiende en este sentido
que aunque epistemológicamente o experiencialmente no lo podamos expresar o decir o sentir o vivir o entender, la naturaleza es así. Sí, yo pienso que el argumento de continuidad tiene elementos modales. O sea, tenemos nosotros que incluir consideraciones modales. Como decía Bernardino, hay discontinuidades observables, por ejemplo, entre sustancias, pero cuando incorporamos los posibles, que es un argumento modal, ahí podemos asegurar continuidad. Pero es muy interesante, o sea, a mí me parece muy interesante eso de tratar de visualizar modelos que permitan ver continuidad, porque uno podría esperar que de las pequeñas percepciones pueda haber como ciertas agrupaciones o tendencias, y que esto podría uno explorar. Habría que ver si, como en mi caso, digamos, experimentalmente, o para ver, o por lo menos ver el modelo para ver cómo se puede reflejar ese aspecto. El otro es que, o sea, sí habría continuidad, eso, digamos, claramente uno lo vería en los colores, siguiendo, ahora no recuerdo las escalas estos de colores, pero uno puede seguir una escala continuamente. Lo que Bell señala es el cambio drástico que uno pasa de blanco a negro casi al mismo tiempo, y ahí es donde sí habría problemas interesantes que abordar, digamos, en redes semánticas o cosas así para poder entender el problema. Pero sí entiendo lo que dice Juan Antonio, es muy interesante, y la dificultad por ahora para mí es tratar de verlo como en un modelito que pueda reflejar el proceso. Sí, ha pedido la palabra Roberto. Ya es la última, rápido, porque tenemos que terminar. Roberto, cuando quieras. Gracias, Juan. Bueno, he tratado de seguir bien la discusión, y me parece que también habría que, pensando, por ejemplo, en el tema de la continuidad entre cuerpo y alma que menciona Bernardino, yo eso lo veo más cuando analizamos, digamos, cuerpo y alma en términos de su dinámica, de la dinámica de Leibniz, porque pareciera que ahí es mucho más clara la continuidad. Cuando decimos que tanto la mónada como la caracterizamos como una fuerza primitiva y el cuerpo como una fuerza derivada, pareciera que ahí hay una especie de continuidad mucho más clara entre una cosa y la otra. Y luego, lo otro que quería abonar es en función de, yo creo que aquí también habría que considerar toda la teoría leibniziana de las máquinas naturales. Yo creo que abona muchísimo, porque me parece que Leibniz no solo se sitúa en función de los descubrimientos de la biología de su tiempo, sino que también va mucho más allá. En algún momento yo platicaba con un biólogo, digamos, que a grandes rasgos me decía, bueno, es que pareciera que mucho de lo que Leibniz dice está en conformidad con lo que hoy en día dirían muchos biólogos respecto a los organismos, ¿no? Ya no solo dirían que un organismo es un solo organismo, sino que es una pluralidad de organismos que conforman, y eso parece que Leibniz lo tiene muy claro en su teoría de las máquinas naturales, ¿no? Cada organismo se conforma a su vez por una serie de organismos, y esos organismos a su vez se componen de otra serie de organismos, y la biología contemporánea me parece que estaría muy de acuerdo con esta hipótesis, y creo que ahí es donde habría como que hacer varios énfasis, porque hay pasajes de Leibniz, ahora no los tengo como tan a la mano, ni me los sé de memoria como Bernardino, como Tomás, que tiene una erudición mucho más grande, o como Celso, que bueno, que tiene una erudición muy grande, pero hay pasajes que yo recuerdo donde Leibniz da, o parece sugerir, que esos organismos de los que se compone en los otros organismos pareciera que son organismos de otros organismos. O sea, no queda, me parece que allí habría que
hincar el diente un poquito más para poder comprender todos estos fenómenos de evolución, involución que Leibniz describe en las máquinas naturales y que ayudaría muchísimo a comprender estos procesos incluso de metamorfosis que describe Leibniz en la monadología, ¿no? Es quizás un comentario así ya muy breve y pues ya, más bien para no quitar tiempo. Sí, sí, solo para decir, yo pienso que una de las importantes contribuciones de Leibniz al desarrollo de la biología contemporánea es la consideración del organismo vivo, bueno, ser vivo como sistemas autoorganizativos, que esto yo he visto que sí tiene un impacto muy significativo en la biología actual. Bueno, hay otros aspectos más, claramente eso del umbral, el funcionamiento de la comunicación entre células o no mónadas, como le llama Leibniz, es muy interesante. Hay cambios que hacer, pero yo creo que la visión leibniziana es tan interesante en la biología contemporánea, y eso es un trabajo que efectivamente falta por desarrollar mejor. Muy bien, pues si os parece, dejamos esta parte aquí y ahora vamos a terminar, como cada reunión desde que comenzó este curso, con el tema del premio Leibniz Comares, que ya sabéis que consiste en el sorteo de un volumen de los publicados de la obra de Leibniz a algunos de los participantes en la reunión. Entonces, Ana se ocupa de eso, Ana Ramírez. Ana, cuando quieras, pues el sorteo se hace aquí en directo por un sistema aleatorio y a ver a quién le toca hoy. Quien le toque, pues ya sabéis que puede elegir un volumen de los que están publicados y Editorial Comares se lo manda gratuitamente, ¿no? Muchas gracias, Celso, por la exposición que has hecho y vamos ahora al sorteo. Ana, cuando quieras. Bueno, pues parece que ha salido Celso. El premio se lo ha ganado a pulso. Un premio al trabajo. Hoy ha coincidido que el que ha hecho la exposición le ha tocado también el libro, por lo tanto, pues es bueno. Un premio de la naturaleza. Wow. Vale. Muchísimas gracias. Sí, entonces, Celso, tienes que elegir uno de los volúmenes que quieras que te mandemos, de los que ya están publicados, claro, de las obras de Leibniz. Sí, sí, sí. Oh, pero muchas gracias. Y entonces voy a buscar cuál es el que me gusta más, porque y entonces yo te escribo, Juan Antonio, y muchas gracias. Vale, oh, qué barbaridad. Y te lo mandamos. El anterior fue el que le tocó a Samuel Lemus, eligió la Teodicea, el volumen 10. Y solo un recuerdo simplemente para terminar, y es que ya que hoy hemos estado dándole vuelta al diccionario de Pierre Bayle, pues como aquí hay alguien directamente implicado en ese trabajo, sabéis que empezó el proyecto de traducir el diccionario de Bayle al español, el diccionario histórico y crítico, y que yo sepa salió el volumen primero, no sé si han salido después algún volumen. Sí, hay un segundo. Ha salido ya el segundo volumen. Y en esta tarea de traducción del diccionario, pues aquí participa mucha gente, pero quien está muy directamente implicado y como traductor y demás en este proyecto es Tomás Guillén Vera. Entonces, pues, por si alguien no lo sabe, que conste, ya que lo tenemos aquí a él, pues este es el volumen primero que sacaron, el segundo yo no lo tengo. Enhorabuena, Tomás, enhorabuena. Y ahí han hecho un buen trabajo.
Bueno, ahí estamos aportando poquito, porque, en fin, pero bueno. Pero daos prisa, para que nos pille vivos. Sí, la prisa no depende de mí. Supongo yo que esto es muy difícil de vender. Claro. Y es un proyecto editorial, además, muy complicado, porque ha querido KRK, en fin, reproducir el diccionario siguiendo el patrón de impresión del diccionario original. Entonces, en columnas... Mira qué chulo, mira qué chulo. Si abres, Juan, más adelante donde está, pues yo qué sé, la A, por ejemplo, el comienzo de la A, o no, más, ¿no? Pues veréis que está reproducido tal cual. La edición es muy compleja y en un papel, en muy buen papel, en una edición, digamos, que es muy esmerada. De hecho, ese primer volumen tuvo el Premio Nacional de Editores al libro mejor editado en España en su día. Sí. Wow. Aquí esto está hecho, esto es un trabajo desde el punto de vista editorial y de composición y de maquetación y demás. Aquí han hecho un trabajo enorme y muy bien hecho, y una reproducción pues casi formalmente idéntica de lo que fue el original en francés, vamos. Sí. Esto es una de las páginas, vamos. Sí, es lo que se pretende. Otra cosa es que el proyecto culmine o cuando se vea culminado, pero en fin, me imagino yo que la economía es lo que anda por en medio, y KRK hace estas cosas. KRK en realidad es propiedad de una persona que fue profesor de bachillerato, ¿no? Que quizá algunos conozcan, Benito. Y bueno, pues es un amante del libro, y estas cosas las hace de alguna forma gratis amore, por amor al arte o por amor al libro, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver si culmina, pero serán como 20 volúmenes, o sea que, en fin, hay para tiempo, pero hay trabajo hecho para editar ya unos cuantos, En fin, muchas gracias de todas formas, Juan. Porque este es uno de los trabajos que está haciendo Tomás. Solo uno de ellos. Está en más cosas metidas. Bueno, pues ya está. Muchas gracias a todos por estar aquí. Seguimos el mes que viene con la próxima exposición. Sabéis que en la página web está puesto ya todo el programa de todo este curso hasta mayo. Y hasta dentro de un mes tendremos la próxima. Ya mandará Ana también los avisos pertinentes y los recuerdos para que lo tengamos presente. Y gracias a Celso por la exposición y el trabajo que se ha tomado en enseñarnos estas cosas, y que vaya muy bien, y sobre todo pues que este año sea, si puede ser, mejor para nosotros y para todo el mundo, mejor que el año pasado. Y hasta la próxima. Nos pone aquí Ana que la próxima reunión es William Siqueira de Piauí, que sabéis que está trabaja en Brasil, y él será el que haga la exposición en la próxima exposición. En cualquier caso, todo esto, los textos y luego incluso la grabación de cada una de estas sesiones la vamos poniendo en la página web, en la página del Seminario Internacional Leibniz, y ahí se pueden mirar porque se quedan grabadas sesiones anteriores si a alguien le interesa y demás. Si alguien intenta ver u oír alguna de las sesiones anteriores y no puede, pues que nos escriba o a Ana Ramírez o a mí, porque eso en principio está grabado y se tiene que poder acceder si es que alguien tiene interés y por algún motivo tecnológico no puede o lo que sea, pero ahí eso se queda grabado. Gracias a todos y seguimos con el seminario, que va siendo muy interesante. Hasta la vista.